Todo el mundo habla de él. NVIDIA CEO Jensen Huang. Jensen Huang. CEO Jensen Huang. The Jensen Huang. CEO Jensen Huang. Jensen Huang. En tan solo 3 años, su fortuna personal ha pasado de 11.800 millones de dólares a superar los 100.000 millones y su compañía, NVIDIA, ya es la segunda más valiosa del mundo tras superar a Apple y amenaza ahora con destronar a la todopoderosa Microsoft. Efectivamente, este tipo que ves aquí con cara bonachona y pelo canoso se llama Jensen Huang, y aunque podría ser mundialmente conocido por guardar en su armario más chaquetas de cuero que nuestro admirado Rafael, pues no, en realidad es el empresario de moda en el selecto club de los multimillonarios estadounidenses. Ya en septiembre de 2021 nos quedamos con su cara tras aparecer en la portada de la revista Time sobre las 100 personas más influyentes del mundo. Ahora, Wired lo ha definido como el hombre de la hora, del año y quizá de la década. Esta es la historia de un visionario que, al margen de su abultada cuenta corriente, a buen seguro que va a ocupar un lugar en la historia junto a otras figuras idolatradas como Steve Jobs, Bill Gates o Elon Musk. Y todo gracias a una combinación de riesgo, perseverancia e indudable inteligencia para situarse como el auténtico rey de los microchips en el todavía incipiente mercado de la inteligencia artificial. Actualmente, NVIDIA controla más del 80% del mercado de los microchips tecnológicamente más avanzados del mundo, y la fuerte demanda provoca que sus resultados rompan récords trimestre tras trimestre. Y por extensión, eso hace que Jensen Huang, que es el mayor accionista individual de la compañía con una participación del 3,7% de los títulos, sea cada vez más y más rico, hasta el punto de que muchos analistas vaticinan que se convertirá en los próximos años en el más rico del planeta. Pero no pienses que su vida ha sido un camino de rosas, no lo ha tenido nada fácil y de hecho, mucho antes de saborear los perfumes de la gloria, tuvo que soportar el hedor de los retretes, como lo oyes. Jensen Huang nació en Taiwán en 1963 y pasó su infancia en Tailandia, pero cuando tenía 9 años, él y su hermano mayor fueron enviados como menores no acompañados a Estados Unidos. Aterrizaron en Tacoma, Washington, para vivir con su tío, también un recién llegado a la tierra de las oportunidades, quien les matriculó en el Instituto Bautista Oneida, en Kentucky. El tío de Jensen creía que era un internado prestigioso, pero parece que la falta de conocimiento del idioma le jugó una mala pasada. Se trataba en realidad de un centro para menores problemáticos en el que había que ser hábil para esquivar los conflictos. A Jensen le tocó compartir habitación con un compañero de cuarto de 17 años. En su primera noche juntos, el chico mayor se levantó la camiseta para mostrarle los numerosos lugares donde había sido apuñalado en diferentes peleas. Era un chico analfabeto y a cambio de enseñarle a leer, Juan recibió lecciones para mejorar su condición física. Terminó haciendo 100 flexiones cada noche antes de acostarse. Todos los alumnos tenían que trabajar en el centro y a Jensen le tocó limpiar a diario los lavabos, retretes incluidos, en las 3 plantas de los dormitorios. Eso forja a cualquiera, pero también enseña lecciones que no se aprenden en las escuelas, tal y como reconocía con cierto sarcasmo en un acto con alumnos de la Universidad de Stanford, en la que, por cierto, también terminaría estudiando él. Para mí, ninguna tarea está por debajo de mí porque recuerden que solía ser lavaplatos y solía limpiar inodoros. Quiero decir, limpié muchos inodoros. He limpiado más inodoros que todos ustedes juntos y algunos de ellos simplemente no pueden olvidarse. Después de un par de años, los padres de Juan consiguieron la entrada a los Estados Unidos y se establecieron en Oregón. En ese momento comenzó a destacar en la escuela secundaria. Pertenecía ya a los clubes de matemáticas, informática y ciencias, y por aquel entonces también era un portento del tenis de mesa. De hecho, su primera aparición en una revista nacional no fue en el Times, sino en el Sport Illustrated, donde a sus 14 años lo describieron como un auténtico fenómeno del ping-pong. Se graduó con 16 años y poco después accedió a la Universidad Estatal de Oregón, donde se especializó en ingeniería eléctrica y conoció a la que se convertiría en la mujer de su vida, Lori Mills, con quien ha tenido 2 hijos. Para sufragarse los costes de la universidad, empezó a trabajar en Denny's, una famosa cadena de restaurantes de comida rápida americana, donde se convirtió en un auténtico especialista del lavado de platos. Era un tipo introvertido, muy buen estudiante y un loco de los videojuegos, un nerd que se dice ahora. Ese trabajo en Denny's le obligó a salir del cascarón y a perder el miedo a hablar con la gente. Tras limpiar inodoros a diario, lavar platos y sobre todo después de graduarse con unas extraordinarias calificaciones, Jensen no tardó en encontrar empleo en Silicon Valley. Trabajó en la firma electrónica californiana LSI Logic y más adelante diseñó microprocesadores en AMD, curiosamente la compañía que hoy rivaliza con NVIDIA por el apetitoso mercado de la inteligencia artificial y que lidera Lisa Su,
prima lejana del propio Huang. En realidad, los padres de Lisa se mudaron a Nueva York cuando ella tenía 2 años, por lo que el contacto entre ambos directivos ha sido prácticamente nulo hasta que se pusieron al frente de las empresas rivales. Pero volvamos a los orígenes. Jensen no se conformaba con seguir trabajando para otras empresas y para celebrar su 30 cumpleaños dio el paso definitivo que lo cambiaría todo. Lo de reunirse en un garaje de casa ya estaba muy visto, así que escogió un lugar mucho más glamuroso y que conocía bien. Fue en una cafetería Denny's en 1993, un restaurante destartalado con mesas rojas, luces de neón y agujeros de bala en las ventanas. Pero esta vez ya no tendría que lavar más platos. Allí se citó con 2 compañeros ingenieros, Curtis Prim y Chris Malachowski, que buscaban lo mismo que él. A Juan le apasionaban los videojuegos y pensaba que había mercado para mejores chips gráficos, y Malachowski y Prim fantaseaban con diseñar un chip gráfico que fuera, según sus propias palabras, la envidia de la competencia. Inicialmente llamaron a su empresa Envision, hasta que supieron que esa marca se la había apropiado un fabricante de papel higiénico ecológico. Curiosa vinculación con el mundo de los retretes. Fue en ese momento cuando Juan sugirió Nvidia, basándose en la palabra latina invidia, que como su propio nombre indica, significa envidia. Empezaron con $40.000 y una oficina que compartía baño con otra empresa. Luego captaron $20 millones de varios inversores y el sueño parecía más cerca. Pero cometieron un error de principiantes. En aquellos primeros años quisieron ir más rápido de lo que el mercado demandaba, con chips gráficos más avanzados de los que existían, pero sin una infraestructura que los soportara. Cuando en 1996 Microsoft anunció que sus sistemas seguirían trabajando con los chips de siempre, Nvidia se estrelló. Juan tuvo que despedir a la mitad de la plantilla. Con el cierre sobrevolando y después de importantes fracasos, apostaron lo poco que les quedaba al microchip Riva 128, que cumplía con los estándares establecidos por la industria, pero introducía importantes novedades. Ofrecía, por ejemplo, altas resoluciones gráficas sin afectar al rendimiento de las computadoras. En ese mismo momento, Nvidia tan solo tenía dinero para cubrir un mes más de la nómina de sus trabajadores, pero la apuesta dio sus frutos y vendieron más de 1 millón de Rivas 128 en tan solo 4 meses. Jensen animó entonces a sus empleados a seguir creyendo en el proyecto y desde ese mismo momento hasta nuestros días siempre abre sus presentaciones internas a empleados con un lema corporativo no oficial que ha pasado a la historia. Nuestra empresa está a 30 días de cerrar. La lección estaba aprendida, la empresa se recuperó y salió a bolsa en 1999. Varias de sus apuestas resultaron clarividentes y dieron a Nvidia el empujón que necesitaba para que los grandes la tomaran en serio. Seguramente ni él mismo imaginaba que 20 años más tarde tendría que cumplir con la promesa que hizo de tatuarse el logo de Nvidia en el brazo si la acción de la compañía alcanzaba la histórica cifra de $100. En algunas entrevistas recientes ha reconocido que lloró como un niño, y no por el éxito empresarial, sino por el dolor que le causó el tatuaje, tanto que asegura que jamás volvería a hacerse uno, ni tan siquiera después de haber logrado que esos $100 por acción se hayan convertido hoy en $1.000, un imparable ascenso que sin embargo tiene una explicación. En realidad Nvidia tiene 2 negocios. Por un lado diseñan y fabrican tecnología, sí, pero eso lo hacen muchas empresas. Lo que realmente les diferencia es que también son capaces de anticiparse, comprender y crear soluciones para nuevos mercados que demandarán su tecnología en el futuro. Desde sus inicios, la compañía ha apostado por mercados que apenas existían en ese momento, desde los juegos de PC y consola en 3 dimensiones hasta el desarrollo de la inteligencia artificial. Jensen Huang los llama mercados de los $1.000 millones y siempre recuerda que cada negocio de $1 billón americano comienza en un mercado de cero. En realidad tiene sentido, las empresas más ricas del mundo coinciden en algo, siempre han podido mirar a la vuelta de la esquina e imaginar el futuro que nadie más puede ver. ¿Y por qué actúan de esta manera? Pues evidentemente porque las oportunidades más lucrativas en cualquier industria son aquellas que resuelven necesidades que aún no han despertado o ni tan siquiera existen a día de hoy. En 1999 comenzó la revolución. La empresa presentó la tarjeta gráfica GeForce dentro de lo que llamaron Unidad de Procesamiento Gráfico o GPU. Inventaron una categoría para poder ser líderes en ella. Los chips gráficos pasaron de ser unas pastillitas negras acopladas en una placa base de un ordenador a transformarse en entidades propias, capaces de generar tareas matemáticas complejas y procesarlas de manera simultánea. La línea GeForce supuso un antes y un después en el mundo de los videojuegos. Su popularidad
popularidad se disparó gracias a simuladores como Quake, que brindaban una experiencia gráfica sin precedentes a los jugadores. Pero la innovación de Nvidia no se detuvo ahí. Las GPUs GeForce pronto encontraron aplicaciones más allá de los videojuegos en una amplia variedad de campos, desde la animación y la creación de efectos visuales en la industria del cine hasta la investigación científica y el aprendizaje automático. Quédate con esas dos palabras, aprendizaje automático, porque ahí está la clave de lo que vendría después. Nos remontamos al año 2006, momento en el que Nvidia lanza CUDA, una especie de varita mágica que transformaba las tarjetas gráficas tradicionales y las convertía en superhéroes de computación. ¿Y para qué, te estarás preguntando? Imagina que tienes un superdeportivo diseñado para correr en circuitos. ¿Verdad que sería una pena no poder usarlo en una buena autopista? Pues con las GPU pasaba algo parecido. Sin embargo, con CUDA, Nvidia liberó todo el potencial de sus chips para ir mucho más allá de los videojuegos. De repente, científicos, médicos e incluso los tiburones de las finanzas tenían en sus manos una herramienta increíblemente potente. ¿Necesitas analizar montañas de datos para una investigación médica? CUDA. ¿Quieres predecir los movimientos del mercado financiero con algoritmos ultrapotentes? CUDA también. Nvidia pasó de ser el rey de los gráficos a ser el cerebro detrás de los sectores que están cambiando el mundo. Y todo gracias a que se atrevieron a ir más allá y a poner las GPU a trabajar en cosas que nadie se imaginaba. Pero a pesar de su potencial, Jensen Huang necesitó tiempo para convencer al mundo de las impresionantes capacidades de CUDA. Normal, porque buena parte de la industria no entendía muy bien para qué servía todo esto. Era como llegar a una fiesta con una canción increíble, pero que nadie quisiera bailar porque no conocían la melodía. Se topó incluso con resistencias de inversores y desarrolladores de la propia empresa, incapaces de entender por qué Nvidia no seguía apostando por los chips gráficos, mercado en el que ya era líder absoluto, y se dirigía a una industria todavía en pañales. Y yo me pregunto qué pensarán ahora esas personas. A pesar de las dudas, las críticas y la lenta adopción inicial, Huang se mantuvo firme en su visión, creía en el potencial de CUDA y en que las GPUs serían fundamentales para el futuro de la informática. Y el tiempo le dio la razón. Vaya que sí se la dio. Como dice el refrán, la suerte favorece a las mentes preparadas, y entonces, en 2012, llegó el boom de la inteligencia artificial. Para Nvidia este boom fue como la llegada de un huracán, pero del bueno. Las complejas redes neuronales necesitaban una potencia de cálculo descomunal para entrenarse, una potencia que las CPUs tradicionales simplemente no podían ofrecer. Y ahí estaba CUDA, esperando pacientemente su momento. Nvidia se convirtió entonces en la pareja de baile perfecta, o mejor dicho, en la única pareja posible en un mercado de miles de millones de dólares. De la noche a la mañana el teléfono de Jensen no dejaba de sonar. Investigadores, empresas tecnológicas, startups, todos querían a Nvidia. Esa empresa que apostó por las GPUs cuando nadie más lo hacía, se encontraba ahora en el epicentro de una revolución tecnológica sin precedentes. Había llegado la hora de ganar dinero de verdad. Una década y miles de millones de dólares después, Nvidia recibe el espaldarazo definitivo para convertirse en el gigante que es hoy. El 30 de noviembre de 2022, OpenAI presenta ChatGPT, el chatbot de inteligencia artificial generativa que ha deslumbrado a todos, incluidos a los principales directores ejecutivos e inversores. ChatGPT se convierte de inmediato en la aplicación para consumidores de más rápido crecimiento en la historia, alcanzando 100 millones de usuarios activos apenas 2 meses después de su lanzamiento. De repente, todo el mundo habla de inteligencia artificial, experimenta con ella y debate sobre sus infinitas posibilidades. Y detrás de todo ello, los chips más avanzados de Nvidia. Eso provoca una reacción inmediata del mercado que dura hasta nuestros días. Al cierre de la edición de este vídeo, Nvidia acaba de informar de ingresos de 26.000 millones de dólares durante el primer trimestre de 2024. Esa cifra representa un crecimiento del 18% en comparación con el trimestre anterior y un incremento del 262% en solo un año. ¿Estamos ante una burbuja, como opinan algunos, o frente a una nueva era dominada por la inteligencia artificial, como cree Jensen Huang? La realidad a día de hoy es que la tecnología de Nvidia forma parte de nuestras vidas, la veamos o no. Está detrás de los sistemas de recomendación que encontramos en las redes sociales, detrás del algoritmo de Netflix, de los coches autónomos, de la tecnología que mejora la agricultura de precisión y por lo tanto la forma en que nos alimentamos. Está detrás de la nueva era de la medicina para el desarrollo de fármacos y de supercomputadoras que predicen fenómenos de cambio climático. Está detrás incluso de la NASA en los sistemas de navegación para futuras misiones espaciales. No, como puedes ver, no es solo la capacidad de conversar con una máquina en tiempo real, es mucho más que eso.
La pregunta que debemos formularnos, por lo tanto, no es si ese hombre que empezó limpiando retretes conseguirá ser la persona más rica del planeta en los próximos años, algo que a buen seguro le importa más a él que a todos nosotros, sino más bien qué extraordinarios avances nos van a deparar esos próximos años para que eso suceda. ¿Y tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Gracias como siempre por estar ahí. Dentro de muy poco aquí en Mitos y Mentes, una nueva historia que merece ser contada.